Problema de la luz. Internet, de hecho, creo que no tengo, está intermitente, entonces igual si me quita datos o algo, pues sí si me voy, regreso. Y así. Ok. Bueno, de todas maneras, si sugiere esa situación, pues yo les invito a que revisen pues la grabación, ¿no? Es meramente lo que estamos viendo en las diapositivas. No hay a lo mejor como ahorita como alguna actividad, no sé, de revisar alguna liga, de hacer algún trabajo, no sé, revisar algo, ¿no? Entonces, pues nada más es eso, ¿no? Revisar un poquito la grabación para ver si se perdieron en algo por ahí, ¿no? Bueno, mientras les voy anotando en la lista de asistencia, vamos esperando, nada más esperamos un minutito, a ver si entra alguno de los otros compañeros, y si no, pues ya comenzamos. De todas maneras, ya iniciamos la grabación, ¿vale? Voy a compartir la presentación, decíamos, de la clase pasada, y pues, para que le demos secuencia, ¿no? ¿Recuerdan? Me parece que nos quedamos en la unidad 3. ¿Sí fue así? ¿No se acuerdan? No recuerdo el nombre, pero era eso y vamos a ver lo de capital humano. Ok. ¿Me dicen si ya se ve? ¿Ya se compartió? Sí, ya se ve. Sí. Ok, bien. Voy a quitar este cuadro. Bueno, entonces déjenme adelanto hasta donde íbamos para que no haya problema. Entonces, habíamos visto primeramente los conceptos, ¿no? Recursos humanos versus capital humano, administración, el concepto de administración, los conceptos preliminares, cuáles eran las funciones gerenciales, el origen del área. En esta parte de la unidad 1 nombrábamos el sistema de la administración humano, los recursos físicos, materiales, financieros, humanos, mercadológicos, administrativos, y estábamos checando el carácter multivariado del área de recursos humanos, el carácter situacional, las políticas que tienen los recursos humanos. Estoy dando así como un repaso rápido, ¿vale? Los objetivos del área de recursos humanos, las dificultades que se enfrenta a recursos humanos, tanto en este caso, pues las básicas, la función del área de recursos humanos, la descripción y análisis de qué es un puesto, la estructura de la descripción y el análisis de puestos, el método para esta descripción, el método de observación directa, el método también del cuestionario, la entrevista y ambos métodos como los mixtos. Estábamos viendo también las etapas del análisis de puestos, etapa de planeación, preparación, realización. Estábamos checando también los objetivos de la administración y el análisis de puestos. Y también en la parte de la unidad 2, el reclutamiento y la selección del personal, el capital humano, ¿no? El concepto de integración, cómo se hace un reclutamiento del personal y qué se necesita, la investigación interna de las necesidades del capital humano, el modelo que se basa en esta demanda estimada del producto, modelo basado en segmentos de sustitución de puestos,
en el flujo del personal, de planeación integrada, investigación externa del mercado, tipos de reclutamiento y también el reclutamiento interno. ¿Cuáles son los fundamentos de este reclutamiento? ¿Cuáles son las ventajas también de este reclutamiento? Que pues obviamente si se ven como toda esta secuencia del orden de lo que hace la administración del capital humano, pues es amplia y es súper extensa, ¿no? Así como estamos viendo, pues hay ventajas y desventajas del reclutamiento. También viene el reclutamiento externo y también se presentan sus ventajas y sus desventajas. ¿Ah? Las fuentes de este reclutamiento, el reclutamiento mixto, cómo se hace la selección del personal, cómo es un proceso de comparación, el proceso de decisión, un proceso de selección y la selección de este personal. Para después, si nos damos cuenta, son muchos filtros, ¿no? Son varios filtros los que se realizan en esta parte de la administración del capital humano, porque considero que a nivel empresa hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Tanto en algunos rasgos características, ya sea de habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades de desarrollo, ¿sí? También la parte psicológica y la parte emocional, o la gestión socioemocional, hablando de los impulsos, del desarrollo, de las reacciones ante ciertas situaciones, la resolución de algunos problemas en los que se presenten, es muy importante para una institución o una empresa, porque pues obviamente es parte de, ¿no? Pasamos a la entrevista de selección, la capacitación de los entrevistadores y al análisis de este lenguaje corporal, que es lo que les comentaba. O sea, también de pronto es importante ver cómo se conduce, cómo habla el cuerpo, ¿no? Cómo hablan las gesticulaciones que tenemos corporales para ver qué es lo que decimos de una manera inconsciente o de lo que hablamos con el cuerpo, pero no lo decimos. ¿Ah? Está también la construcción del proceso de la entrevista, las etapas de la entrevista, la preparación de la entrevista, el ambiente de cómo tiene que estar el lugar para poder realizar esa entrevista, cómo se va desarrollando también pues la entrevista en conjunto, después cómo es el cierre, para ver qué tanto se pudo recabar pues de la persona que esté interesada, y también una evaluación que es parte importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con esta área de psicología, si llegáramos a tener esa especialidad o llegamos a tener a veces la oportunidad de trabajar en recursos humanos, es importante esta evaluación, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque ahí no solamente se van a ver los rasgos o las características del individuo, de la persona, también estamos poniendo nuestra propia evaluación en juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente se nos escaparon cosas, ¿no? No anotamos algún rasgo o algún punto importante, ajá, y que probablemente, muy probablemente, yo espero que no suceda así o que no haya sucedido, que podamos cometer errores. En este caso, cometer errores, que hagamos una evaluación errónea, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque en ese punto de que probablemente se haga una evaluación errónea, pues ahí está en juego también nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y pasando a las pruebas o exámenes de conocimientos o habilidades, ¿cómo vamos a clasificar las pruebas? Y viene la evaluación del desempeño. Me parece que nos quedamos aquí. Y vamos a ver esta parte, ¿no? De la evaluación del desempeño. Ajá. Ok. Bueno, entonces, en esta parte de la evaluación del desempeño está el concepto de evaluación, ajá, y nos dice que es una apreciación sistemática de cómo se desempeñó o cómo se va a desempeñar una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo, ¿sí? Cuando nos piden, por ejemplo, experiencia, ¿sí? Vamos a ver que a veces nos piden referencias de los anteriores trabajos, entonces ahí es la evaluación de ese desempeño. Ajá. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona.
¿sí? Hay dimensiones organizacionales porque está el gerente, la propia persona, el individuo y el gerente, el trabajo, el equipo de trabajo, perdón, el área de recursos humanos y la comisión de evaluación. Esas son las dimensiones que se van a presentar a nivel organizacional en una empresa. ¿Cuál es la evaluación de 360 grados? Una evaluación del desempeño de 360 grados nos dice que comprende el contexto externo que rodea a cada persona. Se trata de una evaluación en forma circular realizada por todos los elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado, ¿vale? Entonces, en esta evaluación participan el superior, los colegas, compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos, los clientes externos, los proveedores, todas las personas que giran en el entorno al evaluado con un alcance de 360 grados. ¿Vale? Entonces es como a nivel general, por así decirlo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta evaluación de desempeño? Pues primeramente nos dice que es la adecuación del individuo al puesto, ¿no? ¿Cómo es que se va a ir adaptando? ¿Cómo es que va a generar ese contacto, ese vínculo con nosotros? Ajá. Y no solamente con nosotros, sino también con lo que está haciendo en su área. ¿Sí? Si está desarrollándose de la manera adecuada, si lo que se vio, por eso digo que la parte de una evaluación es muy importante, que si lo que dijo en toda la entrevista, en todo el proceso, y de pronto no lo está mostrando, ahí hay que tener como el pendiente, como la alarma, ¿no? Probablemente Recursos Humanos no hizo la evaluación correcta, y entonces vamos a ver cómo está la adecuación. Entonces, hay como periodos de prueba. Otro objetivo es la capacitación, ¿sí? ¿Cómo se le va a capacitar? Primero la adecuación del individuo al puesto y después una capacitación, ¿sí? En todas las empresas, hasta donde yo sé, no sé si ustedes tengan otro dato, hasta donde yo sé se les da un tiempo de capacitación. No en todas las empresas, desde el dato que yo tengo por acá, se les paga la capacitación. A veces eso es parte de del proceso que llevan los trabajadores, ¿no? Entonces, esa capacitación va a ser para que vaya adecuándose también el empleado en su puesto que está por adquirir, ¿no? O que está por desempeñar. Después de esto está la promoción. Cuando hablamos de promoción, suena como el 2 por 1, no, como el descuento. Cuando hablamos de promoción es cuando tenemos la posibilidad de poder alcanzar un nivel más alto, un puesto diferente, ¿sí? Vamos a meter una promoción a todos los trabajadores, vamos a meter promociones para ver cuál es el desempeño que tengo hoy en día, para ver si puedo alcanzar otro nivel más alto, por decir nivel, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Después viene el incentivo salarial por buen desempeño. Ahí está también en la parte en donde pues es parte motivadora, ¿no? Del empleado y del empleador, porque pues obviamente se les da ese motivador por haber desarrollado un buen desempeño, ¿no? Y yo creo que es por lo que siempre vamos a nivel laboral, ¿no? Y a nivel económico también. Está la mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. Eso también es un objetivo, que haya una buena relación, que haya buena cordialidad para saber qué es hacia dónde nos vamos a dirigir como el cumplir ciertas metas, ¿no? Y pues sabemos que de pronto, no sé si ustedes se han topado con este tipo de personas, ¿no? Que de pronto pues son jefes, ¿no? O jefes de área, o jefes de departamento, o pues nuestros superiores, pero no los jefes, ¿sí está? Y entonces a veces se presenta que el superior, los subordinados, a los que estamos a lo mejor en algún departamento, pues de pronto sientan que no se lo merece la tierra, ¿no? Y entonces se vuelven muy soberbios, se vuelven groseros, se vuelven pagados de sí, y entonces ahí hay una situación como pues de maltrato a los trabajadores, ¿no? Hay que tener esa parte también importante, también hay que mejorar esa relación, o que de pronto yo como subordinado, entre a una empresa y pues quiera sentir como que yo puedo más que el superior, y entonces pues también me pongo
al brinco, como decimos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, mejorar las relaciones humanas entre superiores y subordinados. Autoperfeccionamiento del empleado. Hay que reconocer también nosotros como empleados, cuando somos empleados, los errores que estamos cometiendo, ¿no? ¿Cuáles son los errores y que no se conviertan en fallas? Es muy diferente cuando estoy cometiendo un error a cuando ya es una falla. Cuando ya es una falla es porque vengo cometiendo el mismo error y no lo veo y lo sigo haciendo y ya se convirtió como un hábito. O sea, no es un hábito, pero se convierte como ya muy fijo y termina siendo una falla. Entonces hay que estar revisando cuáles son, podemos ir perfeccionando poco a poco sobre los errores que vayamos cometiendo durante pues, el desempeño que tengamos en la empresa o en una institución, ¿sí? Otro objetivo es la información básica para la investigación de recursos humanos. Hay que ser siempre honestos. De pronto a mí me tocó en algún punto de mi vida, a los 14 años, me quiero meter a trabajar porque pues hacía falta el dinero en casa y tuve que dar información que no era, que no era real, ¿no? Me pongo de 15 años, me parece, tenía 14, me pongo, altero mi acta de nacimiento y pues me meto a trabajar en una maquilera y entonces cuando, pues, obviamente nos movemos de ese lugar en donde estábamos, regresamos al Estado de México, voy a revisar mi hoja rosa del seguro, que no sé si todavía se diga así, para buscar un empleo, pues ya a mis veintitantos, y entonces, pues, mi hoja rosa está mal. ¿Por qué? No recordaba que en el tiempo de los 14 años, yo bien intrépida, modifico mi acta de nacimiento, voy a meter a una copia, y entonces se modifica todo el rollo del seguro, y no sé si había por ahí algún otro trámite que se hace en las empresas, pero pues bueno, hay que dar esa información básica para la investigación y que sea real. No vayamos a cometer errores, ¿no? Como el que les comento ahorita, porque pues obviamente se movió absolutamente todo. Entonces, pues yo espero que no haya más problemas por ahí, pero bueno, hay que dar esa información básica, ¿sí? Está la estimación del potencial del desarrollo de los empleados. Ajá. Vamos a ver qué tanto puede darme ese empleado en esa área para ver si probablemente después va a poder alcanzar pues otro nivel, ¿no? Qué tan eficiente es ese empleado en esa área. Ujú. Y el otro es el estímulo para una mayor productividad, ¿sí? Aparte de la motivación salarial del aumento o un incentivo, pues obviamente está un estímulo para una mayor productividad. ¿Cómo los podemos estimular o cómo sería alcanzar ese objetivo? Pues meramente, a lo mejor con algún beneficio, con algún incentivo, con algún día de descanso, no sé, ¿sí? Que haya como cierta, obviamente eso no lo ponemos los empleados, lo pone la misma empresa ahí con ayuda de toda esta parte de la administración, pero pues yo creo que sería por ahí, ¿no? Cómo nos van estimulando la empresa para que tengamos un buen desempeño. Uh-huh. Después está el conocimiento de los indicadores de desempeños de organización, ¿sí? Cómo es que puedo yo desempeñarme y cómo se va a ir conociendo estos indicadores, hasta dónde está el rango o el tope a donde yo puedo llegar como mi desempeño, ¿no? La retroalimentación, el feedback de información al individuo evaluado, ¿sí? ¿Cómo se le da esa información? ¿Cómo se le va a informar, ¿sí? Que tiene un buen desempeño o que tiene un mal desempeño, ¿sí? A veces cuesta trabajo como dar, pues a lo mejor algunas no tan buenas noticias, pero bueno, eso es parte de. Uh-huh. Otras decisiones del personal como transferencias, contrataciones, etcétera, ¿sí? El objetivo es que haya buenas decisiones del personal, que haya buenas contrataciones, que haya los traslados, por ejemplo, que a lo mejor por situaciones de familia, por situaciones de salud, se tenga que trasladar a lo mejor a otro lugar más cercano o a alguna otra sede más cercana, si es que son varias sedes,
y pues esas decisiones que sean las adecuadas. En resumen, pues los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se pueden presentar en 3 fases. 1, permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar la plena utilización. 2, permitir que los recursos humanos se traten como una importante ventaja competitiva. Y 3, ofrecer oportunidades de crecimiento, que yo creo que es lo principal, ¿no? El ir creciendo nosotros en una empresa y pues obviamente que la empresa tenga esa oportunidad de crecimiento. He visto que en en algunas bolsas de trabajo ofrecen oportunidades de crecimiento y eso está súper bien porque pues conozco adultos, ¿no? Que no se dejan de preparar y continúan pues en ese desarrollo. Y entonces está bien desde mi punto de vista, ¿verdad? Está bien porque se les da esa oportunidad pues a los empleados, ¿no? Bueno, están los beneficios de la evaluación de desempeño. ¿Cuáles son los beneficios? Para el gerente como administrador del personal, ¿no? Otro beneficio para la persona y otro beneficio para la organización. Entonces, todos salen beneficiados en esa evaluación de desempeño. Tanto el gerente, tanto la persona, el trabajador o la organización que está haciendo esa evaluación. Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, pues tiene ciertas, pues alguna problemática o cómo es que va variando también este desempeño, ¿no? El problema de evaluar el desempeño de grandes grupos de personas en las organizaciones generó soluciones que se transformaron en métodos de evaluación muy populares. Estos métodos varían de una organización a otra porque cada una tiende a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las personas, conforme al nivel jerárquico y las áreas de adscripción del personal. Entonces va a variar en esos métodos para esa evaluación del desempeño. El método de escalas gráficas nos dice que mide el desempeño de las personas con factores ya definidos y graduados. Así, utiliza un cuestionario de doble entrada en el cual las líneas horizontales van a representar los factores de una evaluación de desempeño y las columnas verticales. Los grados de variación de estos factores, pues es la parte en donde va a utilizar esa representación factorial, ¿no? Algunas organizaciones emplean el método de evaluación de escalas gráficas para atribuir puntos con objeto de cuantificar los resultados de modo que facilite las comparaciones entre empleados. Entonces, este sería nada más un modo cuantitativo, ¿no? Para poder observar todo esto de todas estas calificaciones, ¿no? Todas estas gráficas que se van a realizar en el método de escalas gráficas. En el método de elección forzada, nos dice que es un producto de equipo de técnicos estadounidenses en donde se realiza durante la Segunda Guerra Mundial y es designado para escoger a los oficiales de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos que merecían ascensos. Obviamente estamos hablando de muchísimos años, ¿no? En donde se utilizaba este método de elección. Este consiste en evaluar el desempeño personal por medio de frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual y cada bloque está compuesto por 2, 4 o más fases. Y el evaluador debe escoger solo una o dos de las que explican mejor el desempeño del evaluado y por eso se llama elección forzada. El método de investigación de campo, por su lado, nos dice que es un método de evaluación del desempeño que se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con las cuales se evalúa el desempeño de estos. Está una evaluación inicial, está un análisis complementario, está una planeación, está un seguimiento, ¿sí? En esta evaluación inicial, pues, empezamos desde cómo se va a ver esta investigación de campo, ¿sí? En el análisis complementario, pues, hay preguntas al jefe, donde también parte de la planeación es una asesoría, una evaluación, una capacitación, probablemente un despido o sustitución,
un ascenso a otro puesto, que era lo que decíamos de la promoción, y la retención del evaluado en el puesto actual. ¿Sí está? Entonces, esta investigación de campo pues, nos lleva a que tengamos esa posible planeación. Un seguimiento Fair Play se trata de constatación y comprobación del desempeño de cada evaluado a través del tiempo. Entonces, esta investigación de campo pues obviamente nos da pauta o nos da la posibilidad de que podamos tener esa posibilidad, ya sea de modificar o de sustituir el puesto o al empleado, o de estar evaluando constantemente al empleado y pues para ver si puede permanecer en ese puesto. Están los métodos de incidentes críticos. Este método es un método simple de evaluación del desempeño desarrollado por los técnicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y se trata de una técnica que permite al líder observar y registrar los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos del desempeño evaluado. Las excepciones positivas pueden o deben descartarse y emplearse con mayor frecuencia y las negativas corregirse o definitivamente eliminarse, ¿vale? Ok, entonces estos serían los métodos, ¿sí? Que son por parte de lo que puede necesitar o lo que puede emplear una empresa, ¿no? Repito, tradicionales de evaluación del desempeño, de escalas gráficas, de elección forzada y de investigación de campo, así como incidentes críticos. Pasamos a la administración de sueldos y salarios. En este punto de concepto de sueldos y salarios nos dice cuál es la diferencia entre sueldo y salario. Nos dice que en realidad la diferencia no existe. Algunos los conocemos como sueldo, algunos lo conocemos como salario, pero la diferencia no existe, ya que la palabra salario proviene del latín salario, ¿sí? Que significa sal o de sal. Mientras que la palabra sueldo, pues también proviene del latín solidum o sólido. Es una empresa, en una empresa se considera que el personal no sindicalizado recibe un sueldo, mientras que el personal sindicalizado recibe un salario. El salario es el pago diario, en tanto que el sueldo se integra por las prestaciones más el salario. Entonces, pues bueno, ahí va a haber un poquito la diferencia, aunque pues en realidad no existe esa diferencia. ¿Cuál es la evaluación de puestos? La evaluación de puestos nos dice que es un sistema metodológico para determinar cuál es la importancia que reviste cada puesto en cada relación de los demás dentro de la organización. A su vez, esta ordenación tiene importancia relativa con respecto a los objetivos principales de la organización y mantiene una relación directa con ellos. Y la evaluación de puestos tiene como principal finalidad la de lograr una adecuada representación de la jerarquía que facilite la organización y obviamente permita remunerar adecuadamente a los trabajadores. ¿Sí está? Entonces se va evaluando ese puesto. Modelos de evaluación de puestos. Nos dice que los 4 modelos básicos de evaluación de puestos pues surgen a partir de los enfoques que consideran el puesto como un todo, ¿sí? O como una entidad dividida en partes y que comparan un puesto con otro o con la escala, ¿sí? Está la base para la comparación, que será un puesto contrapuesto o puesto contra escala. El puesto como un todo, que es no cuantitativo, nos dice que en un puesto contrapuesto sería un modelo de alineación, mientras que un puesto contra escala sería un modelo de grados predeterminados. El puesto dividido en partes o factores, ese sí sería cuantitativo. En el puesto contrapuesto sería un modelo de comparación de factores y el puesto contra escala sería un modelo de puntos. ¿Cómo se da esa alineación? El sistema más sencillo y antiguo de evaluación de puestos es el sistema denominado de alineación o alineamiento, también conocido como jerarquía o rango de puestos. El sistema consiste en ordenar los puestos con base en el criterio de cada miembro del comité de evaluación. Después de que se le asignó un orden a los puestos, los miembros del comité intercambian sus opiniones
y puntos de vista para tratar de llegar a un consenso donde las diferencias se reduzcan a su forma mínima. Entonces, en esta parte de alineación, por ejemplo, se ve mucho no sé si ustedes han escuchado sobre los cursos del conocer, ¿no? En donde estos ofrecen alineación, y justamente es esto, ¿no? Que se vaya conociendo cuál es el rango, cuál es la jerarquía que va teniendo el trabajador o la persona que está cursando estos cursos, valga la redundancia, y cómo se le va asignando un orden. ¿Sí está? Y entonces obviamente va teniendo una alineación, va teniendo una jerarquía, porque pues obviamente se va preparando en diferentes áreas. Están los grados predeterminados y nos dice que este modelo consiste en clasificar los puestos tomando como base una escala predeterminada, puesto versus escala, en donde el mismo puesto se considera como un todo, que es no cuantitativo. Y en este modelo también se recomienda para empresas medianas y pequeñas, donde las actividades estén convenientemente definidas y exista una clara definición del trabajo. ¿Sí está? ¿Cuáles son los factores? Pues bueno, consiste en evaluar los puestos, ¿sí?, comparando uno con otro, pero a diferencia del método de alineación, el puesto se divide en partes o factores. Primero, para su correcta aplicación, se deberán seleccionar en forma previa puestos claves que se van a evaluar o se van a evaluar conforme al peso de los factores escogidos para el fin. Y una vez que se haya encontrado el valor de esos puestos claves y sus factores, ahora sí se utiliza como escala de evaluación, comparándolos con los factores de cada puesto. ¿Cuáles son los puntos? Pues bueno, los factores más utilizados en este modelo son habilidad, esfuerzo, tanto físico como mental, la responsabilidad y las condiciones de trabajo, ¿sí? A diferencia del modelo de comparación de factores, el modelo de puntos descompone los factores en elementos y estos a su vez se descomponen en subfactores y grados de dificultad. Y pues bueno, esta parte de cómo son las evaluaciones laborales, repito, sería en este punto como alineación, grados predeterminados, factores y por puntos, ¿vale? ¿Cuáles son las prestaciones de servicio? Permítanme. ¿Cuáles son las prestaciones y servicios que se van a ver dentro de, pues, el área de la administración del capital humano? Pues bueno, primeramente está el concepto de prestaciones sociales, ¿sí? Nos dice que son las facilidades, las comodidades, las ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados con el objetivo de ahorrarles esfuerzo y preocupación. Por ahí en el chat vayan dejándome cuáles son las prestaciones que ustedes reciben, como este punto, ahorita las vamos a ver más adelante. Pero cuáles son las facilidades y comodidades y ventajas que ustedes reciben de su empresa, de su institución, de su trabajo. ¿Qué es lo que ustedes reciben? Hablando pues en este punto de lo que es la prestación y servicio de pues algunas instituciones. ¿Cuáles son las que ustedes van adquiriendo? Si es que las tienen, ¿no? Si las tuvieron en alguna otra empresa, escríbanlas en el chat para irlas leyendo, ¿sí? Y haya alguna interacción entre nosotros ahorita, ¿vale? Bueno, entonces está este concepto de prestaciones sociales. Después viene el origen de las prestaciones sociales. Nos dice que la historia de las prestaciones, perdón, y la seguridad social es reciente y se relaciona con la toma gradual de conciencia de la responsabilidad social de las empresas. Actitudes y expectativas de la persona en cuanto a las prestaciones sociales. Están las demandas de los sindicatos, está la legislación laboral y de seguridad social impuesta por el gobierno, está la competencia entre las organizaciones en la lucha por atraer y retener a personas talentosas, está el control salarial ejercido indirectamente por el mercado, impuestos y contribuciones a las empresas
por las cuales procuran encontrar y explorar medios lícitos para reducir sus obligaciones tributarias, ¿sí está? Y pues dentro de esta parte de cómo se originan estas prestaciones sociales, me parece que hace un tiempo, no sé si ustedes díganme si estoy mal o ustedes no también lo saben, estaban como en la búsqueda o en la posibilidad de que iban a quitar como esos sindicatos, ¿no? Que iban a reducir o iban a eliminar los sindicatos porque pues no resolvían, no daban como cierta respuesta a los trabajadores y entonces pues eliminar los sindicatos para que obviamente no se les diera más prestaciones a los trabajadores. No sé si por ahí estoy mal o yo creo que pasó en mis tiempos. No sé si ustedes tengan otra información. Si saben si se quitaron o no se quitaron los sindicatos, estaban en la lucha de, ¿alguien sabe? O no sé si nada más fue por acá por donde yo vivía. La verdad no, no recuerdo, no sé si sí, yo también no sé. Ok, sí, porque estaban con esa situación de que los sindicatos nada más eran puros grilleros y que no servía para nada y que los propios trabajadores se quejaban del sindicato, algunos otros pues tenían beneficios, pero pues hasta donde sabía era por acá de este lado, sí, el quitar como los sindicatos, ¿no? Y pues obviamente habían estas demandas de los sindicatos, pero pues como yo creo, ¿no? Yo creo que por ahí va un poquito, somos muy grilleros los mexicanos, somos muy de estar como echando puras pedradillas por ahí. Entonces, yo creo que era parte de las demandas que tenían los sindicatos para pues las mismas instituciones que apoyaban el sindicato o las prestaciones sociales y que de pronto a lo mejor por ahí nada más tenían como sus preferidos. Sabemos que luego a veces pasa eso, ¿no? Hay quien nada más se les da a ciertas personas. Pero bueno, en esta parte está el origen de las prestaciones sociales, ¿vale? Están las prestaciones legales por su lado, son las que el empleador debe otorgar a sus trabajadores por disposición de las leyes laborales, tanto de seguridad social o por un acuerdo colectivo entre sindicatos que pueden ser, por ejemplo, que puedan tener esta prestación del aguinaldo, de las vacaciones, la vivienda, la prima de antigüedad, la ayuda para enfermedad, la prima vacacional, la ayuda por maternidad, horas extras y prima dominical. No sé si por ahí ustedes sí reciban estas prestaciones que de pronto pues dicen, ¿no? Es la que pues, el empleador debe de dar a sus, pues a sus trabajadores, ¿no? Ujú. Bueno, nos dice que están las prestaciones adicionales, ¿sí? En estas prestaciones adicionales son las otorgadas por generosidad de las empresas y pues obviamente no las exige la ley ni alguna negociación colectiva. Están las gratificaciones, está un seguro de vida colectivo, están los alimentos, el transporte, los préstamos, gastos médicos o ayuda para la vivienda. ¿Mm? Estos puede ser que los pueda dar o no, dice ahí, ¿no? De manera generosa por las empresas, pero no son obligatorias. Entonces yo creo que para la empresa sería un gasto más que una inversión, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor no todas las otorgan, ¿no? Que yo creo que esto es importante, por ejemplo, cuando está la infraestructura de otorgar pues estas prestaciones es en donde están las zonas industriales, ¿no? En donde no hay casas cercas, no hay una zona industrial y entonces está lejos el domicilio del trabajador y entonces conozco algunos lugares en donde sí van el transporte hasta como la comunidad, por así decirlo, hasta la localidad donde están los trabajadores, los lleva a la empresa y de vuelta por la tarde-noche, ¿no? Obviamente, pues eso también requiere gasto para la empresa, pero yo creo que sería una inversión desde mi punto de vista, ahorita que lo digo, ¿no? Es inversión porque, pues bueno, voy por mis trabajadores, aunque implique un gasto, pero sé que todos estos me van a rendir, revisando todo lo anterior, me van a rendir para la empresa y entonces va a ser una buena inversión porque va a ser seguro
que los trabajadores pues estén ahí al pendiente, ¿no? Entonces, estas serían prestaciones adicionales. Están los tipos de prestaciones respecto a sus objetivos, ¿sí? Están, por ejemplo, los planes asistenciales, los planes recreativos y los planes complementarios. En los planes asistenciales son las que buscan proporcionar al empleado y a su familia ciertas condiciones de seguridad y ayuda para casos imprevistos y para urgencias, ¿sale? Entonces, en esta parte, los planes asistenciales, pues, nos ayudan a que tengamos como un tipo de ahorro, ¿no? En donde se les va a proporcionar, si es que se llega a suceder alguna situación de salud, ¿no? A los trabajadores, y puede ser este plan asistencial. Está el plan recreativo. En este plan recreativo, pues dice que son las prestaciones y los servicios que proporciona al empleado condiciones de descanso, diversión, recreación, higiene mental y ocio constructivo. Ahorita comento algo. Los planes complementarios son las prestaciones y servicios con los que se proporciona a los empleados facilidades, comodidad y utilidad para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, este tipo de prestación no es un regalo, o sea, sí te lo están prestando, pero obviamente solamente te lo prestan. O sea, tú lo tienes que pues devolver, y obviamente tiene un grado pues por ahí, porque te lo está prestando la empresa. O sea, a lo mejor hay un fondo de ahorro, ¿no? Porque obviamente hay un descuento en la nómina, pero de ese ahorro probablemente nos hagan una prestación, pero también hay un descuento, ¿no? Pues así sonaba como muy fácil, como muy padre, ¿no? Pues es que nos dan servicio, el transporte, salud, vacación, algo recreativo, pero también viene ahí, como por ejemplo cuando hay alguna situación de salud y pues se necesita, ¿no? Que los empleados pues vayamos con recursos humanos o con el área de la administración, pues, eh, y solicitamos un préstamo de esa prestación. Entonces, ahí tenemos como esa posibilidad de una prestación, ¿no? En el plan asistencial, en donde yo surge una necesidad de un imprevisto y entonces voy y hago o pido un préstamo o hago una solicitud de ese plan. Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, se hace el porcentaje, se hace, pues no sé si se hace como toda la estadística del porcentaje que se va a prestar al empleado, y se hace también la estimación de cuánto se va a ir descontando, ¿no? Pues tenemos la posibilidad, pero también estamos como más ensartadillos por ahí, ¿no? Entonces, en el plan recreativo es lo mismo, ¿sí? En donde vamos a tener esta parte en donde podemos irnos de vacaciones, pero también hay una prima vacacional, como lo decíamos, pero es parte de lo que tú estás trabajando, ¿no? O sea, te dieron tu prima vacacional, bueno, no te lo está dando la empresa, tú lo estás ahorrando porque está el descuento, ¿no? Está una caja que te dan al fin de año y te lo dan como un bono, como un aguinaldo, pero también es parte de lo que tú estás ahorrando. Sí, está. Entonces, ahí están como sus pros y sus contras. Sí, de pronto eh, me ha tocado ver como algunos recibos donde viene toda la descripción de los activos y de lo que les descuentan. Y el saldo completo, el sueldo o salario está no sé, voy a poner una cantidad absurda, 2,000 pesos, ¿no? Pero te van descontando todo las prestaciones, el servicio, los seguros y todo esto, y terminas con 500 pesos, ¿no? Entonces, eso, dije, era una cantidad absurda, pero eso que quitan de todo lo que trabajaste, pues obviamente va para cada uno de los departamentos de los que son las prestaciones, ¿sí? Entonces, pues, de pronto es como que chin, y entonces, ¿qué estoy ganando? ¿No? Bueno, ese es de mi punto de vista, ¿no? Bueno, están las ventajas de las prestaciones.
Las ventajas de las prestaciones para la organización está pues que elevan la moral de los empleados, disminuye la rotación y el ausentismo, elevan la lealtad a la empresa, aumentan el bienestar, facilitan el reclutamiento y la selección del personal, aumentan la productividad, muestran las directrices y propósitos también, y disminuyen los disturbios y las quejas, así como también promueven las relaciones públicas. Esta es la ventaja para la organización. Vamos con las ventajas para el empleado. Ofrecen ventajas sobre el dinero, ayuda a problemas personales, aumenta la satisfacción, contribuye al desarrollo personal, medios para mejorar las relaciones, reducen inseguridad, aseguran estatus social, mejoran relaciones con la empresa y reducen causas de insatisfacción. Entonces, pues hay ventajas. Nos dice que hay ventajas para nosotros como empleados y eso pues nos ayuda a que sepamos que la empresa pues nos va a proporcionar de ciertos beneficios. Ok, entonces, en esta parte de las prestaciones y servicios, revisamos el concepto de prestaciones sociales, el origen de este concepto de lo que son las prestaciones sociales, prestaciones legales, prestaciones adicionales, tipos de prestaciones respecto a sus objetivos y las ventajas de estas prestaciones, tanto para la organización como para el empleado. Ok. Pasamos a esta parte en donde hay las relaciones laborales. Aquí viene, yo digo que viene lo bueno, pero yo pienso que todo ha sido lo bueno porque pues solamente estamos hablando al final del día pues de las personas, ¿no? Que tenemos todo un proceso tanto de reclutamiento como de integración, como de adaptación, como ver los beneficios, cuáles son las ventajas que me va a dar la empresa y ahora venimos con las relaciones laborales. El involucramiento entre persona a persona. Las relaciones con los empleados se refiere a las actividades de recursos humanos asociadas al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de la organización. En esas relaciones con los empleados, la disciplina y las medidas disciplinarias también representan aspectos cruciales de esas relaciones internas. ¿Por qué es importante? Dice ahí la disciplina y las medidas. Sí es importante tener como ciertos hábitos disciplinarios. Si hay unas normas, si hay límites, si hay reglas, si hay cierta forma o cierta estructura para nosotros estar laborando en una organización o en una empresa. Y para que se vaya dando el buen ambiente o el sano ambiente, no el bueno, sino el sano, ¿no? Que hayan relaciones sanas de trabajador a trabajador y que no hayan tanto las quejas. Sabemos que en todas las empresas va a haber el envidioso, va a haber el que no quiere, el que porque si es nuevo, porque le dan más al otro, porque a mí no me dan, ¿no? Y el estar indagando cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el otro que estamos diciendo ahorita y con el nuevo empleado, ¿no? Entonces, va a haber de todo en una empresa, vamos a ver de todo, personalidades, características, reacciones, temperamentos y demás. Y entonces, ahí hay que tener como la inteligencia de poder saber quiénes somos nosotros, ¿no? Que haya un autoconocimiento y que también haya el cómo me voy a interactuar o cómo voy a interactuar con nosotros, ¿no? De ahí que haya un sano ambiente laboral. ¿Cuáles son los movimientos del personal en este punto de las relaciones con los empleados? Pues nos dice que las transferencias ocurren mediante un movimiento lateral de los empleados dentro de una organización. La transferencia puede ocurrir por iniciativa de la organización o también por iniciativa del empleado. Están los ascensos, las separaciones por jubilación y la separación. En los ascensos, hablando de movimientos del personal, nos dice que se refiere al movimiento vertical de una persona que sube un puesto dentro de la organización. Entonces, ese movimiento
¿sí? Que va a ser de manera vertical, es cuando un trabajador obtiene un ascenso, ¿sí? Su salario también se registra como una recompensa adicional. Y entonces eso va a ayudar a que haya ese movimiento pues del personal que estamos pues teniendo pues, cercano o de nosotros mismos, que de pronto es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Que tengamos un ascenso, ¿sí? Que nos muevan de puesto, que nos convenga quedarnos en la empresa, ¿sí? Si bien es cierto también, podemos tener otras opciones, ¿no? Si ya no cubro, si ya a lo mejor ya es tedioso, si ya llegamos al aburrimiento, si ya llegamos al que no estoy a gusto en una empresa y el sueldo no me es suficiente, el salario, pues voy a tener que buscar otra opción, ¿no? Y yo creo que, y también supongo que cuando tenemos la preparación, cuando tenemos las habilidades, la competencia, el conocimiento, podemos buscar otras oportunidades, ¿no? Y entonces, de pronto esta empresa no me está llenando o no me está dando, me tengo que mover, ¿no? Yo creo que antes podríamos optar por pedir un ascenso, no sé, de pronto a lo mejor el área de recursos humanos o este departamento de la administración pueda hacer algo por esa situación y que a lo mejor me ayude, ¿no? Antes de hacer el movimiento. Pero en dado caso que no se pueda realizar, pues entonces buscar otra opción, ¿no? En donde me convenga más y en donde obviamente pues también tenga yo pues ese beneficio, ¿no? Casi siempre estamos buscando esa parte del ascenso, ¿no? Aquí no nos gusta que nos digan, te vamos a pagar cierta cantidad más, ¿no? O que nos digan la parte del punto que les decía hace un rato de la promoción, que metamos una promoción para subir de departamento y que obviamente ese salario se registre como una recompensa adicional, ¿no? Y que podamos recibir un poco más de lo que estamos cobrando, de lo que nos están pagando, y que entonces también se vea bien, pues bien desarrollado mi desempeño, ¿no? ¿A quién no nos gusta que nos motiven de esa manera, ¿no? Entonces, en ese movimiento del personal vamos a buscar ese ascenso, ¿sí está? Por otra parte, la separación por jubilación, ¿sí? Nos dice que se trata de un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando las personas alcanzan la edad límite o el tiempo laboral suficiente para jubilarse. En esta parte, en donde las jubilaciones serán, en donde tengo el conocimiento, pues en la parte educativa, algunos maestros que ya están por jubilarse, ¿no? Que tienen la oportunidad de poder realizar pues este movimiento. Hay algunos que no quieren, ¿no? Hay maestros ya grandecillos, ¿no? No voy a decir que súper viejitos, pero hay maestros ya adultos, más grandes, y entonces ya se pudo haber jubilado hace años, pero él continúa o ella continúa, ¿no? En esta parte de la separación por jubilación, siento que es como el hecho de que implique también algo emocional, ¿no? ¿Cuántos años has durado en una empresa, en una institución, en una academia, en una coordinación? ¿Cuántos años hemos durado o cuántos años han durado para que después venga esa ruptura? ¿Sí? ¿Por qué? Llega la edad en la que sí tiene que ser un tiempo límite, ¿no? En donde sí necesite ya jubilarse, porque a lo mejor el trabajador ya no me está dando lo que necesito como empresa, ¿sí? Como empresa ya no me da lo que necesito y te necesito hacer otra vez la revisión del capital para ver a quién voy a meter en su lugar, ¿no? Está ese proceso de la promoción e ir escalando, ¿no? Ahí está ese cambio, ese movimiento. Pero a nivel emocional, ¿cómo mueve al trabajador, no? Hablando un poco en ese aspecto de la situación de la gestión emocional, se habla, y yo creo que lo vamos a ver, sí lo vamos a checar en algún momento, sobre, aquí está, la psicología del adulto mayor, por ejemplo, ¿no?
Hablamos del adulto mayor y hablamos de una persona que, pues obviamente las habilidades o las capacidades, la cognición, todo a nivel organismo va siendo deficiente. Sí o sí se va a caer. No es que querramos, no es que les echemos como tierrilla a los adultos mayores, pero sí va en descenso. Ajá. Entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, a un adulto mayor? No tiene la misma velocidad, no tiene el mismo movimiento, no tiene la misma fuerza, necesita a lo mejor ayuda para levantarse o ayuda para sentarse, ya no escucha bien, ya no ve bien. eh, pues, estoy diciendo como muchas cosas bien trágicas, ¿eh? Ya no recuerda las cosas. Así es un adulto mayor, ¿no? Allá. No es que estemos fuera, o no es que esté fuera de lo normal o de lo real, pues. Pero sucede que el adulto mayor, cuando va creciendo, cuando se va desarrollando, eh, va sintiendo también una sensación de inutilidad, ¿sí? Va sintiendo una sensación, valga la redundancia, de, de que nadie lo necesita, de ser innecesario, vaya, ¿sí? A veces se considera como un estorbo, a veces se considera como algo que ya no es necesario, que nadie lo necesita, ¿sí? De ahí que venga la depresión en el adulto mayor. Sí, no todos. Conozco a muchos adultos mayores que vienen acá a un área en donde son, no sé cómo se llama ese nombre de las camas, no sé qué, pero hay mucho adulto mayor ahí, ¿no? Me encanta verlos porque salen pues contentos y bien, pues bien emocionados y felices de ahí, ¿no? Pero, pues repito, hay otros lugares o hay otras instancias en donde a veces se ve, que el adulto mayor no es bien tratado en la casa, no es bien tratado por la sociedad, en donde hay muchos abusos, en donde hay muchas faltas de respeto para el adulto mayor, ¿no? Y eso da para que haya depresión y eso da también para que haya mucha, pues mucha inestabilidad emocional y que obviamente eso a nivel salud les perjudique más que les beneficie, obviamente, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, un adolescente o un adulto medio que está en depresión, tiene fuerzas todavía, tiene motivación para salir por trabajar y por despegarse de ese trastorno y poder hacer muchas cosas, ¿no? Y es difícil, obvio sí, pero es más difícil para un adulto mayor. Ujú. Porque a nivel familiar también hay mucha carencia del apoyo o del amor de los hijos o del entorno familiar, pues, ¿no? A veces los nietos no son como los que se prestan para el amor, ¿no? Pero los hijos, por ejemplo, son muy violentos, ¿no? De pronto he escuchado casos en donde los propios hijos golpean a sus padres, ¿no? En donde les roban, en donde abusan de los adultos mayores, porque pues los adultos ya no se pueden defender, ¿no? ¿Y cuántas situaciones no escuchamos similares a esas, en donde el adulto mayor está siendo víctima? Porque pues a lo mejor ahorita, ¿no? En la parte de la ayuda monetaria que les dan, tienen pues ese beneficio, ¿no? Pero pues ¿qué pasa? Que el hijo que puede ir por el apoyo o que se está valiendo de que él lo cuida o la cuida, pues de ahí también se agarra para sentir que merece, ¿no? Entonces, pues hay mucha tristeza, hay mucha depresión en el adulto mayor y eso, repito, a nivel salud y a nivel físico deteriora muchísimo. Necesita más cuidados y más si el adulto mayor es enfermizo o tiene enfermedades crónicas, tiene enfermedades pues degenerativas, tiene enfermedades que necesite el apoyo y entonces a veces los cuidadores, que en este caso o la mayoría, ¿no? Yo creo, son los hijos. Repito, de ellos son quienes reciben la violencia, ¿no? El abuso, el maltrato, ¿no? Entonces, imagínense en la parte laboral, en donde todo el tiempo sí, fue su refugio, ¿no? Porque lo vemos en la parte educativa, en donde
lo voy a conjuntar, ¿eh? No crean que me estoy saliendo del tema, lo voy a conjuntar. El infante, por ejemplo, cuando tiene problemas en casa, gritos, golpes, violencias, adicciones, abusos, su único refugio, ¿dónde creen que es? En la escuela. Les gané. Es su único refugio, es su lugar seguro. A lo mejor hay quien va a representar allá lo que vive en casa, ok, sí, 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 pero es su único lugar seguro, su único refugio, su único lugar de escape. ¿Mm? Entonces, no se pueden defender, no pueden tener ningún movimiento. ¿Por qué? Pues porque son los padres, es la autoridad, son los gritos, es la violencia, y entonces se escapan y se van a la escuela. Ujú. Y entonces, ese lugar seguro para ellos, pues es el no estar en contacto con el problema en casa. Es estar no cerca de la persona que violenta, ¿sí? Que abusa. Ajá. Entonces, así como los pequeños que buscan un lugar seguro, así como ellos tratan de salirse de ese entorno y que resuelven algunas situaciones, algunos, no todos, ajá. Y pues así el adulto mayor. ¿O cuántos adultos de nosotros, por ejemplo, adultos medios, ¿no? Medianos, eh, tenemos problemas en casa, tenemos alguna situación que no se puede resolver y nuestra fuga es el trabajo, ¿no? Nos fugamos para no sentir, para no resolver, no porque no querramos, sino porque no podemos, para no expresar, para no discutir, para no llegar a acuerdos, ¿no? Y muchos utilizamos, repito, como adultos medianos, el trabajo como una fuga. Ajá. Y entonces hay personas, hay individuos, adultos, que no conocen otra cosa más que el trabajo, porque a lo mejor no pudieron hacer una familia, porque a lo mejor no pudieron hacer o mantenerse o permanecer en una relación, porque a lo mejor no pudieron tener hijos, porque están solos completamente y no tienen contacto con nadie, ajá, tienen falta de habilidad social, ¿no? Y el trabajo es lo único. Los obsesivos, ¿no? Los que tienen el TOC por el trabajo, los perfeccionistas, los exigentes, ¿sí? Que no hay otra cosa más que el trabajo, 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 de 8 a 12, de 8 de la mañana hasta 12 de la noche, 3, 4 horas de sueño y vámonos otra vez a trabajar, ¿no? Entonces, todas esas personas que se apegan, que prefieren, que disfrutan, entre comillas, por decirlo así, porque a veces sabemos lo que les comenté ahorita, no siempre, no en todos, pero en algunos pasa eso, ¿no? Que decimos, es que el trabajo es todo para mí. Sí, pero no hay una vida social, no hay una relajación, no hay unas vacaciones, no hay absolutamente nada, ¿no? Y entonces aman el trabajo o no tienen otra opción más que el trabajo. Y entonces, ¿cómo les pega en la parte emocional cuando hay una separación por jubilación? ¿No? ¿Cuántos en la parte de la parte laboral estamos trabajo, 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 trabajo y te tocan tus vacaciones? Te tienes que ir de vacaciones, te vas una semana de vacaciones. ¿Cómo estás esa semana de vacaciones? Yo no sé ustedes. A Sí, o ver, sea, adelante. se está desesperado por volver, o sea, porque no se hallan. Así es. Como todos los 360 días, estuvimos 359, a veces nos dan 5 o 6 días, ¿no? Estamos todo el tiempo así, a veces hasta domingos. Bueno, ahorita porque son clases, ¿verdad? Pero me refiero a lo laboral. Pero es todos los días, todos los días, todos los días, y te dan una semana de vacaciones o te tomas una semana de vacaciones, porque si no se te van a juntar y no se te pueden juntar en él. Te tomas una semana, te vas de vacaciones y estás pensando, es que el trabajo, no hice esto. Sí, adelante. O sea, y ahí, por decir, hay pacientes que sí van o que reconocen que tienen ese problema en cuestión de que es que yo solamente estoy, porque hay personas que no lo ven, o sea, no se dan cuenta o no son conscientes de que pues no viven al día
o la vida, porque solamente es el trabajo, pero no sé si, bueno, no me ha tocado escuchar de que no, pues son conscientes y van a terapia para como que salir de ese trauma o no lo ven como trauma o cómo lo asocian. Yo creo que no lo ven como un trastorno, sería un trastorno. Le llamamos, bueno, sería un trastorno porque al final del día no lo ven, pero lo vamos a asociar con el trastorno de burnout, ¿no? En donde hay mucha ¿El exigencia, en donde hay trastorno de mucho qué, perdón? burnout. Les voy a pasar, me parece que tengo una presentación de ese trastorno. No lo vamos a ver porque no está en la parte del temario, pero se los voy a pasar para que tengan cuidado por ahí, ¿no? Porque a veces tenemos jefes, patrones que nos, que nos exigen demasiado, pero a veces nos exigen y a veces nosotros nos exigimos. Hay que ponerle también como hay un frenillo. Se los voy a buscar al rato y se los paso. Este trastorno, pues, implica que haya una sobreexigencia laboral, ¿no? Que haya un sobrecalentamiento, por así decirlo, de lo que podemos hacer y nos acumulamos y nos atiborramos de trabajo y una y otra y otra y otra y otra, y eso da para una depresión, es un trastorno. Ujú. Y entonces, en este punto, cuando no podemos salirnos de vacaciones porque estamos pensando en el trabajo y me faltó y acomodé y qué tal si no encuentran esto y no les dejé encargado esto otro y empezamos, ¿qué descanso? ¿No? ¿Cuáles vacaciones? Ya te quieres regresar al trabajo rápido porque si no te van a hacer un desajuste total en tu área, en tu departamento, o si eres el jefe, peor, ¿no? Porque quién sabe a quién dejamos encargados y si no están haciendo bien las cosas. O otra, te vas de vacaciones, pero el teléfono no deja de sonar, ¿no? Oye, ¿dónde está esto? Oye, ¿cómo le hago? Oye, es que esto otro. Oye, es que llegó este repartidor. Oye, es que ¿cómo le haces? ¿Sí me entienden? O sea, si no es una cosa, es otra, pero hay algo que de pronto pareciera que nos necesitan todo el tiempo. Y es esa parte. O sea, fíjense, cómo van saliendo puntos. No somos tan necesarios en nuestra empresa, bueno, no nuestra empresa, en nuestra área. Somos tan necesarios o nos hacemos tan necesarios que los demás no saben hacerlo, ¿no? Que los demás no saben cómo moverse. ¿Por qué? Porque necesitan que tú estés ahí. Oye, pero te fuiste de vacaciones, déjalo en paz. No, es que si no, esto no va a salir. Y cuando regrese va a ser un desajuste, pero cañón, ¿no? Y entonces el teléfono no deja de sonar y el jefe te está molestando y los empleados están molestando y los proveedores están molestando y ya no descansaste. Puede ser por ahí también, ¿no? 359, 358 días de trabajo, te vas 5, 6, 7 días a descansar. Y como tu cuerpo, vamos a la parte física y a nivel salud, tu cuerpo todo el día está así, ya sea que trabajes a nivel oficina y que todo el tiempo estés sentado, ya sea por la joroba que se nos hace, ya sea por la falta de movimiento en los pies que nos duelen las rodillas, toda la parte del organismo digestivo, que no hay comidas o hay demasiado, empezamos a tener sobrepeso porque todo el tiempo estamos sentados, no hay activación, y entonces pues tu cuerpo se va adaptando a un ritmo y a una sola posición. Ajá. No me veo ahorita y, bueno, no me veo en la pantalla, pero estoy así derecha, ¿no? Entonces, mi cuerpo y mi cerebro está adaptado a esto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te vas de vacaciones y tu cuerpo está solamente aceptando esto? Te vas de vacaciones, te vas a la playa, te vas a la feria, te vas al baile, te vas al bosque, te vas a acampar, te vas a donde sea. ¿Cómo regresa? Súper cansado, ¿no? Fatigado, desvelado, cansado, te duele todo. O sea, los 350 y tantos días que estás trabajando no te duele nada. Bueno, o sea, sí duele, pero tu cuerpo se adapta, ¿va? Pero nada más te quitas a tu cuerpo de aquí y lo mueves a otro lugar diferente y se desadapta completamente, ¿sí?
es un shock para el cuerpo. Un shock, no un shot. Es un shock, ¿no? ¿Por qué? Porque se desestabiliza todo. Porque todo el tiempo lo tenemos así y después nos lo llevamos a cada actividad física en el campo, en el campamento, en la cascada, en el mar, en donde sea. Y entonces es más cansado y regresas más cansado a trabajar, ¿no? Bueno, esas situaciones nos pasan cuando estamos en la parte laboral, porque no me quiero salir tanto del tema, porque hay muchísimas situaciones que pasan a nivel personal, a nivel interno, que no nos damos cuenta, no nos percatamos y eso perjudica a nivel emocional también. Ajá. Y decías ahorita, Jessy, ¿se atienden en la parte psicológica? Algunos se atienden en la parte psicológica, algunos no. Algunos que caen en depresión asisten a terapia. Tengo un paciente que es arquitecto y, y tiene a su cargo, pues, algunos trabajadores en diferentes obras y entonces viene con depresión, pero pues él nada más viene a platicar, no viene a terapia, ¿no? Porque él dice que está bien. Y entonces, pues bueno, viene, charla un rato, se va, regresa en un mes y así. Cuando necesita charlar, viene. Ajá. Pero realmente no lo atienden, porque lo vemos como lo vemos. Yo siento que lo vemos la mayoría de los adultos cuando tenemos responsabilidades como eso, como una responsabilidad. Es que es mi obligación, que es mi responsabilidad estar al pendiente de la obra, es que es mi responsabilidad estar al pendiente del departamento. Y me exijo y me exijo y me demando y me grito y no puedo comer porque tengo que estar aquí. ¿Sí está? Todas esas sobreexigencias, imagínense cómo termina el cuerpo y cómo termina la mente. Y si no se imaginan es porque lo están viviendo. Uh-huh. Agotados, devastados, cansados, a lo mejor hasta con insatisfacción de que hay algo que no les está gustando en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay un sobreexceso. Uh-huh. Hay una sobredemanda de todo lo que estamos haciendo. ¿Sí está? Y entonces imagínense cuando lleguemos a la etapa de la jubilación. Hay quien busca la jubilación y se quiere retirar y ya, vámonos, ya me quiero jubilar. Hay quien no. Hay quien ama tanto su trabajo, dependiendo de su trabajo y dependiendo de la persona. Hay quien ama tanto su trabajo que no quiere. Sí, Jessy. De hecho, bueno, he escuchado de mucha gente que después de que se jubilan se mueren. O sea, literal, literal, les da una depresión tan grande que se sienten, como decías ahorita, se sienten inútiles porque pues ya están grandes y se caen a depresión o se mueren. Sí, sí. Es bien triste esa parte, preciso, porque eh, ya no estoy sirviendo, ya para qué vivo, si lo que amo tanto ya no lo estoy haciendo, ya no me siento necesario, ya no, y va para atrás, ¿no? Y sí, pasan ese tipo de situaciones. Entonces, el cuerpo se resiente de tanto tiempo que estuvimos en la misma, en la misma, en la misma, de repente lo quitas y es un shock impresionante a nivel mental, emocional, psicológico, físico, orgánico, biológico, emocional, pero ya lo dije, familiar. Si te jubilas, ya no estás yendo a trabajar, entonces vas a estar en la casa de tiempo, yo no te quiero aquí. Uh-huh. A veces algunos adultos mayores se sienten como muebles que estorban en casa. Y entonces eso, pues obviamente, sí o sí les da para abajo. Y bueno, no nos vamos a poner tristes. Suceden esas cosas. No podría parar de existir solamente porque algunos nos mueven, ¿no? Entonces, hay separaciones por jubilación y esto da para que entonces llegue el tiempo de jubilación, que es el tiempo laboral suficiente, y se tengan que retirar, ¿vale? Obviamente el salario no es el mismo, no sé si todas las empresas haya este pago por jubilación, pero obviamente pues es mínimo, ¿no? No les dan completo su salario, entonces pues eso también es otra pauta, ¿no? Ya no me pagan igual, ya no es no mi trabajo, ya no gano lo mismo y va para abajo. ¿Mm? Entonces, eso también es otra situación en donde no van a recibir el mismo sueldo, por eso muchos no se quieren jubilar. Y pues también el tiempo que implementan en la parte de lo que les gusta, repito. Ujú.
La última separación puede ser de dos tipos, ya sea la separación por iniciativa del empleado o renuncia, o despido por iniciativa de la organización. Hasta donde tengo entendido, el despido por iniciativa de la organización, sí necesitan, o creo, después de un cierto tiempo, les dan algún tipo de, o alguna indemnización, ¿no? Hasta donde sé. Cuando es, pues, porque renuncia, pues a lo mejor probablemente también por el tiempo les dan alguna parte de indemnización, pero también depende mucho de por qué está renunciando, ¿no? O por qué el despido. ¿No? Hay despidos injustificados, hay en donde se pueden ir a una demanda, hay a donde se pueden ir a esta parte del apoyo del sindicato que decíamos hace un rato, ¿no? En donde es un despido por iniciativa de la organización, pero también tiene derechos y tiene algunas prestaciones todavía y es correspondiente, o más bien le corresponde a alguna parte de su salario, ¿no? O a veces todavía les corresponde un poco más. Y cuando es por esta iniciativa del empleado o la renuncia, también se tendría que ver la razón y el motivo. No sé, me viene a la mente ahorita, por ejemplo, cuando se presentan situaciones de acoso, ¿no? O de abuso. Me refiero al abuso laboral, no el abuso sexual, pero el acoso sexual sí. Ajá. Que sea el abuso laboral y que entonces haya este problema de que no hay descansos, de que no se les está pagando lo correcto, de que les marcaron ciertos beneficios y no se les está dando, otorgando, pues. Eh, y entonces, pues hay iniciativa de renuncio, pero ahí viene también la otra, ¿sí? Si hay abuso o hay acoso, también viene una demanda. Ajá. ¿Por qué? Pues porque definitivamente se están violando esos derechos, ¿no? Si el trabajador está cumpliendo con lo que le corresponde, pero la empresa o la organización lo despide o lo está, pues definitivamente lo está quitando de la lista, sí hay que defender esa parte, ¿no? Y nosotros como trabajadores, si es que ustedes trabajan en una empresa, pues es el momento de accionar en ese punto. Obviamente sabemos y se queda muy en claro, ¿no? Cuando se lleva a cabo una denuncia, pues obviamente es emplear más dinero, utilizar el servicio de algún abogado, invertir tiempo en la demanda, invertir tiempo en los juicios, o no sé cómo se llamarán estas situaciones, en donde la empresa va a ir a presentarse también y obviamente pues hay esa lucha, ¿no? He escuchado que muchos trabajadores, que qué bueno por el trabajador cuando se presenta de una manera honesta, ha recibido lo que le corresponde, ¿no? Y la empresa sin dudar se lo entrega, pero hay peleas que duran años, ¿no? Demandas que duran años, ¿sí? Y la empresa no quiere ceder y no quiere ceder y no quiere ceder y el empleado o el ex empleado no suelta y no suelta y entonces pues ahí se quedan, ¿no? Y se tienen que estar revisando y revisando y revisando. Ahí es que pues obviamente el abogado, el que esté trabajando, pues obviamente pues, va a seguir generando, ¿no? Va a seguir teniendo su ganancia, ¿sí? Hay empleados que realizan demandas que son por una cantidad muy grande, ¿no? Y que obviamente les conviene tener pues ganar esa demanda, ¿no? Pues bueno, quien las gana y quien tiene sus razones y se quedan los trabajadores, ex trabajadores satisfechos con la parte monetaria, adelante, ¿no? Habemos otros trabajadores que no hacemos panchos, que no hacemos demandas, que no hacemos iris. Ay, vámonos, te puedes conseguir otro trabajo mejor, ¿no? Pero cuando se trata de violar nuestros derechos, ahí sí yo considero que tendríamos que poner como mucho énfasis, ¿no? Bueno, entonces están estos movimientos del personal, tanto transferencias, ascensos, separaciones por jubilación o la separación y que puede ser por iniciativa del empleado o iniciativa de la organización, ¿vale? Ay, explícame. Están las políticas de despidos, ¿sí? Estos son los despidos por iniciativa de la organización y se deben realizar por consumo cuidado y tacto, sobre todo en los casos de adelgazamiento, downsizing, y de recortes
de personal por distintas causas. Es la sanción más severa que la organización puede imponer a un trabajador. Política de despidos selectivos, colocación en otra empresa y plan de renuncia voluntaria. Yo creo que esa es la más canija, ¿no? O sea, el que haya una política de despidos y que haya una, ¿cómo se dice? Hicieron recorte del personal, ¿no? No sé si lo han escuchado. Es que hubo recorte del personal. Y, híjole, nos pasa a molar a los que estamos dentro del recorte, ¿no? ¿Por qué? Porque son despidos por iniciativa de las empresas y entonces es el hecho de que cuando hay esa política, pues no podemos hacer nada, ¿no? Es plan, está abajo del contrato con letras chiquitas, ¿no? Y entonces dice ahí la política, ¿no? De despidos selectivos, colocación en otra empresa, que pues sería lo menos grave, ¿no? O el plan de renuncia voluntaria. En ese plan de renuncia voluntaria, hasta donde yo tengo entendido está el plan de renuncia y o sea, tú renuncias voluntariamente y hay pues una retribución, un incentivo, algo que sea pues como pago, ¿no? Pero obviamente también ahí vienen sus cláusulas, ¿sí está? Pero pues bueno, aquí en esta parte dice ahí, ¿no? Es la sanción más severa que la organización puede imponer a un trabajador. Ajá. Entonces hay que tener como pendiente cuáles son las políticas de despidos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Está la comunicación, donde las personas no viven aisladas y tampoco son autosuficientes, sino que se relacionan continuamente con otras o con su ambiente por medio de la comunicación. Se define como transferencia de información o de significado de una persona a otra y existen por lo menos dos personas, la que envía el mensaje y la que lo recibe, ¿sí? ¿Cómo es la comunicación? ¿Sí? ¿Cómo se nos da? ¿Qué facilidad tenemos nosotros para esta comunicación? ¿Sí? ¿Cómo, bueno, cómo nos comunicamos? ¿Cómo dialogamos? Porque es diferente. ¿Cómo llegamos a acuerdos cuando se dialoga? ¿Sí? ¿Cómo está esa comunicación, por ejemplo, tanto la verbal como la no verbal, lo que decíamos en las otras unidades, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo quiere dar a conocer? ¿Qué es lo que el cuerpo quiere decir? ¿No? Entonces, en esta parte de que se relacionen con otras personas y con el ambiente, ¿sí? Es importante la comunicación. Habemos personas que no nos gusta relacionarnos. Habemos personas que no tenemos, no la necesidad, porque sí hay necesidad, todo el tiempo tenemos la necesidad de comunicarnos, aunque a veces digamos que no. Tenemos que estructurar una conversación con otro, ¿sí? Dice ahí, ¿no? La transferencia de la información o de significado, ¿sí? ¿Qué quiero dar a comunicar? ¿Qué me quiere comunicar el otro? ¿Mm? ¿Cómo lo estoy haciendo y cómo lo está haciendo? Y cómo llegamos a estos acuerdos, repito, ¿no? Porque a nivel empresa, si bien es cierto, la comunicación que pueda tener el empleado con el empleador es vital, ¿sí? Si el empleador no se puede comunicar con los empleados, pues ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Y si el empleado no permite recibir el mensaje, pues ¿cómo va a obedecer? ¿Sí está? O sea, se fijan que es un todo, es como en casa, por ejemplo, en la parte familiar. Si papá o mamá no dice qué quiere del niño o de la niña, pues el niño y la niña no lo va a hacer, ¿no? No hay ese diálogo, no hay una transferencia, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, y ese es muy diferente, pero qué pasa, por ejemplo, cuando hay bebés en casa? Los bebés no tienen comunicación verbal, pero sí tienen comunicación corporal. Cuando se sienten a lo mejor que les pica la piel y que necesitan un baño, cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cubriendo las necesidades básicas, ¿no? El bebé se comunica de esa manera, ¿sí? ¿Qué hace mamá, papá o cuidador? Pues empieza a observar y se da cuenta que como el bebé obviamente no sabe comunicarse de manera verbal,
lo va a observar, cuáles son sus movimientos corporales, ¿no? Entonces, cómo se está moviendo, cómo se está quedando quieto para dormirse, cómo pide de comer, ¿está? Y entonces, en esa comunicación, ¿sí? Hay transferencia de la información y cómo lo recibo yo como adulto y cómo lo está transmitiendo el bebé desde su movimiento corporal, ¿sí? O desde su llanto, por ejemplo, que sería su forma de comunicarse, ¿no? Y entonces, de esa manera es como nosotros podríamos estar observando el diálogo, ¿no? ¿Cuántos cuidadores o padres no adivinan por los hijos? Ah, ah, y señalan, ¿no? Y los papás, entonces, es que quiere el juguete, es que quiere la pelota, ¿y cómo sabes si no dijo? Ay, pues es que ya lo conozco, ¿no? Es una herramienta, la comunicación, importante entre los seres humanos, ¿sí? El conocimiento de qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiero decir y cómo se comunica y cómo se transfiere la información. ¿Ah? Hablando de comunicación, me quedo con la parte de lo familiar. ¿Qué pasa cuando el cuidador o los padres no permiten que el niño pueda interactuar o comunicarse a nivel verbal? Y con el punto en el que, le resuelvo. Es que pidió la pluma, ya me la dio. Entonces no necesito gesticular, no necesito el desarrollar el lenguaje solamente con el pujido y la gesticulación o el señalar, ya con eso mamá sabe que quiero la pluma, ya con eso mamá sabe que quiero la mamila, ya con eso mamá sabe que quiero la pelota, ¿sí? Y entonces hay una inhabilitación verbal, una inhabilitación de comunicación, porque los padres no permiten que el bebé desarrolle el lenguaje, ¿sí? Los que son sobreprotectores, los que son cuidadosos y extremistas con los niños, ¿no? Y que les resuelven. No digo que se queden mudos, si van a llegar a hablar tarde, pero van a llegar a hablar, pues tienen que comunicar. Pero en ese proceso de aprendizaje, de desarrollo del lenguaje, no lo ejecutan tardío. Y entonces, como en ese trayecto en donde tenían que desarrollar esa habilidad, los padres cubrieron la necesidad, le estuvieron dando todo lo que pedía, ¿sí? En el periodo tardío que lo está haciendo, sigue necesitando del padre y la madre. Ajá. Y como sigue necesitando del padre y la madre, el niño da por hecho, que padre y madre le van a resolver todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando son adultos? Repito, no es que no sepan hablar, pero hay falta de comunicación social, hay falta de socialización, hay falta de interacción. Yo adulto, si a mí me trataron de esa manera, en mi adultez voy a requerir el apoyo de papá o de mamá para que me resuelvan. Voy a requerir el apoyo de los padres o cuidadores para que elijan por mí. ¿Cuántos niños de 30 o de 40 años no siguen pidiendo opiniones a papá o a mamá? No saben tomar decisiones, no saben elegir, no se saben comunicar. Todo el tiempo le resolvieron los padres y entonces no tiene relaciones duraderas. No hay una sana comunicación con el otro, el jefe, amigo, amiga, novio, novia, compañeros. No hay. No hay una sana transferencia de esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la infancia, en la primera infancia, no se desarrolló esa habilidad de comunicación. Hay que presionar, no golpear, no obligar, pero hay que presionar para que el bebé desde su primera infancia empiece a desarrollar sonidos, ruidos y empiece a tomar esa parte de la pronunciación. Que lo hagan en la etapa en donde lo tiene que hacer. No hay que quitarlo del aprendizaje. Quitarlo del aprendizaje va a ser rezagos cognitivos, rezagos de desarrollo y comunicación social, rezago en
desarrollo en esta parte de las relaciones personales e interpersonales. Decíamos en la pirámide de Maslow, la autorrealización. Adulto se autorrealice si desde el principio le cubrí su necesidad básica. ¿Cómo voy a hacer que el niño adulto de 40 años, cuando ya tiene que estar en su adultez media, cómo voy a requerir yo que me busque como madre porque necesita una respuesta a lo que quiere hacer? ¿Sí va? O sea, es bien importante eso, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo que nuestros hijos nos necesiten más a los padres? ¿Por qué? Porque no queremos estar solos, porque no queremos acabar ahí abandonados, porque queremos que todo el tiempo nos estén ayudando en compensación de lo que nosotros les dimos. Hay gente enferma que quieren que los hijos estén con ellos todo el tiempo. Digo, bueno, si el otro quiere estar ahí, no hay bronca, ¿no? Pero hay veces que el adulto joven o el adulto medio quiere salir a vivir su vida y no puede porque de una manera inconsciente tiene que estar con papá o con mamá. Y más si ya se perdió algún pilar, ya sea papá o ya sea mamá, el otro se siente obligado a quedarse ahí. No se casa, no tiene hijos, no tiene novia, no tiene pareja, no tiene absolutamente nada y se tiene que quedar a cuidar al papá o a la mamá. Porque tiene un sentimiento de agradecimiento. Quiere compensarlos todos los años que ellos le dieron y entonces tiene y se siente con la obligación de estar ahí. Como ven, está canijo, ¿no? Y entonces es importante la comunicación y existe por lo menos estas dos personas, la que envía el mensaje y la que lo recibe. Entonces es de vital importancia porque pues eso implica que haya una buena relación laboral, como lo decíamos hace un rato, para que obviamente se cumpla el objetivo o la meta laboral. Dato, información y comunicación. Conceptos. Dato es un registro de un determinado suceso o acontecimiento cuando un cúmulo de datos posee un significado y se crea una información. Información es un conjunto de datos de determinado significado que reduce la incertidumbre sobre algo o permite su conocimiento. Comunicación es la transmisión de una información a quien lo comparte. ¿Sí? Entonces, primeramente un registro, después los datos y después la transmisión de la información. Y es lo que hacemos. ¿Sí? Tener un dato, después la información y después tener la comunicación como tal. ¿Cómo es un sistema de comunicación? Nos dice que el sistema de comunicación necesita de un emisor o una fuente, un transmisor o un codificador, un canal, un receptor de codificador y un destino. ¿Sí? Si buscamos a lo mejor en internet vamos a encontrar a lo mejor 3 pasos o 4 pasos, en este encontramos 5 pasos, y en lo que es este sistema de comunicación nos dice que el emisor o la fuente es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje para alguien, ¿sí? Es la fuente de la comunicación, ¿sí? Hay un transmisor o codificador, nos dice que es el equipo que une la fuente al canal. Es decir, que codifica el mensaje permitido o emitido por la fuente para que se vuelva adecuado y disponible para el canal. Nos dice que el canal es la parte del sistema que enlaza la fuente con el destino, que pueden estar físicamente cerca o lejos. El receptor, por su parte, o decodificador, es el equipo situado entre el canal y el destino, ¿sí? Es decir, el que decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino, y el destino, la persona, cosa o procedimiento al que se le envía el mensaje, y es el destinatario de la comunicación, ¿sí? Les decía hace un rato, ¿no? Puede ser que en internet busquemos y solamente hay un emisor, un mensaje y un destino, ¿no? Pero pues bueno, en este está emisor, transmisor, canal, receptor y destino. ¿Sí está? Entonces, estos son la forma, el proceso de comunicación. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Porque las hay, obviamente. De hecho, lo vemos ahorita, ¿no?
El proceso de la comunicación está sujeto a muchas vicisitudes. Existen barreras que funcionan como obstáculos o resistencias a la comunicación. Existen 3 tipos de barreras para la comunicación humana: personales, físicas y semánticas. En las barreras que vamos a ver de la comunicación humana, en las personales, son interferencias que provienen de las limitaciones, emociones y valores humanos de cada persona. En las personales vamos a tocar ese punto, por ejemplo, con las limitaciones, pues cuando la persona no tiene el sentido del oído, ¿no? Limitación física, limitación, que pues eso también lo vamos a ver en la otra, pero hay limitaciones en donde no te puedo escuchar, ¿no? No puedo, no puedo llegar, me puede llegar la transferencia de la información, ¿no? En la parte de las emociones, por ejemplo, no todos escuchamos. Cuando hay alguna situación que estamos viviendo de manera emocional, no tendemos a escuchar, reaccionamos ante el momento, ante la motivación, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, y digo cuántos de nosotros, nosotras, dejamos de escuchar cuando estamos enojadas, ¿no? O dejamos de escuchar cuando estamos enamoradas, o dejamos de escuchar cuando estamos tristes, o dejamos de escuchar cuando estamos efusivos, ¿no? Se da mucho en la parte emocional porque la emoción no me permite escuchar. De hecho, no sé si les pase, pero a lo mejor en alguna discusión, alguna situación como muy romántica o triste o cualquier situación que hayan pasado ustedes, hay algo que no escucharon, hay algo que no les llegó. Te lo dije, ese día que estábamos, no sé, conversando, pero te enojaste. No escuché. ¿No les ha pasado? Pasa, ¿sí? O te lo dije, mi amor, el día que estábamos celebrando el aniversario, no me acuerdo. Entonces, esa comunicación a veces es interferida por situaciones emocionales. Y nos dice que por valores humanos de cada persona. Por ejemplo, voy a poner ese ejemplo como en la parte religiosa, por ejemplo, ¿no? En donde nosotros no escuchamos lo que no nos conviene. Me refiero a lo que a mí no me conviene escuchar otra religión, pues entonces no lo voy a escuchar. ¿Sí va? Digo, yo no soy de esas personas, yo escucho y hasta ahí porque, pues bueno, tengo el contacto con varias personas que tienen, perdón, diferentes creencias y pues llega de todo tipo de creencias y pues no, ni siquiera es como juzgar, ¿eh? O sea, solamente es que hay personas que por cuestión moral y por cuestión eh, de valor no escuchan. Ajá. Hay personas que son muy lo voy a poner así como de religión, X religión, que están muy apegados ahí y no aceptan la psicología, por ejemplo, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo saber o entender algunas cosas que sí están pasando, pero que no quieren ver, y entonces eso les impide escuchar, ¿no? Entonces, esas interferencias personales que provengan de las limitaciones, ya sea que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con el Internet que está pasando también, pues hay falta de comunicación, ¿no? Emocionales, las que comentaba, entre otras que podría comentar como ejemplos, ¿no? Y valores humanos de cada persona. Esas son limitantes, ¿sí? Esas no nos permiten escuchar y no nos permiten tener esa comunicación. ¿Cuántos no nos resistimos a escuchar el consejo de la mamá o del papá y después desde te lo dije? O al amigo o a la amiga, te lo dije, que ese no era para ti, ¿no? Te lo dije que la vi con otra. Este tipo de cosas, ¿no? Y entonces no permitimos escuchar, no permitimos la comunicación. El otro tipo de barrera sería la física, son las interferencias en el ambiente en el que se efectúa el proceso de comunicación. En este caso, pues la computadora, aunque estaba diciendo pues la física, son las limitaciones, ¿sí? Que van a interferir para la falta de comunicación. Internet, un dispositivo,
alguna falla en el dispositivo, porque puede tener la cámara. Me pasó esta semana, tengo la cámara, pero no podía prender el micrófono, tuve que conectarme con el celular, entonces pues tenía dos dispositivos aquí, ¿no? Después me empieza a fallar la cámara de la computadora y pues ya nada más tenía el dispositivo del celular, ¿no? Pero pues estaba transmitiendo por la lap, entonces pues esto implica que haya interferencias en este ambiente, ¿no? Y que sea algo complejo. No se me facilitaría dar esa comunicación. Ajá. Y el otro tipo de barrera sería la semántica. Nos dice que son las limitaciones o distorsiones que se deban a los símbolos o a través de los cuales se efectúa la comunicación. Distorsión, por ejemplo, la señal, ¿no? No hay una buena red. Estamos conectadas, pero el audio no llegó y no te escuché. ¿Qué dijiste? ¿Sí está? O sea, estamos conectadas y prendo la cámara. Hay algunos maestros que me dicen, es que prendo la cámara y se corta. Entonces digo, no la prendas, mejor déjala así y entonces vamos a continuar, ¿no? Hay distorsiones en el ambiente, por ejemplo, acá el ruido, ¿no? Se acaba de prender la bomba, este ruido de un motor de un coche. Hay cuestiones que pueden ser distorsión para la comunicación. ¿Ah? Y entonces eso puede perjudicar para que se efectúe la comunicación de una manera adecuada o sana. Y que llegue obviamente el dato, la información al otro, que en este caso ustedes son los emisores, los receptores, perdón, de la información. Están las teorías de motivación y nos dice que la motivación, ay, ese está bien buenísimo, ya va a terminar, es que nos vamos a tardar en esta. Ay, bueno, vamos a irnos despacio para tocarlo la próxima clase, porque esto está muy bueno. Ok, teorías de motivación, que parte de lo que decíamos hace un rato, ¿no? La motivación es el conjunto de factores que influyen en el individuo y que estimulan y dirigen sus acciones y su conducta. Existen dos factores que influyen en el comportamiento humano: la causalidad y la finalidad. La causalidad existe una causalidad en el comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el comportamiento de las personas, que normalmente se origina en estímulos internos o externos. Ya se separó ahí. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de eso. Y la finalidad, pues en todo comportamiento humano existe una finalidad. El comportamiento no es causal ni aleatorio. Siempre está dirigido o orientado hacia algún objetivo, ¿sí? Factores de motivación. ¿Cuál es nuestra finalidad? Ese ya está plantado. Ahí no hay causas, no hay nada. Eso es ya, vamos por él, ¿sí? Eso ya es algo que nos estamos planteando. Decíamos en una clase desde el inicio, ¿no? ¿Cuál es mi motivación? Más bien, ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Concluir. Chutarnos toda la licenciatura hasta el final de cada domingo, seguir, hasta concluir. ¿Por qué? Porque hay una motivación de finalidad. Ajá. Hay otra que es la causalidad y ahí se originan en estímulos internos y externos. Ahora, ¿qué me motiva de manera interna o externa a qué? Esta causa nos va a generar este comportamiento, ¿sí? Y esto obviamente va a ser mediado al ambiente en donde estoy viviendo. ¿Qué es lo que me está llevando el ambiente? A que me motive cómo. Ok, el ambiente es un ambiente laboral, es un ambiente sano, ¿sí? Por decirlo así, en parte del trabajo. Y ese ambiente me lleva a que tenga ese comportamiento, pues, de optimismo, ¿no? ¿Qué me estimula de manera interna? Pues que me gusta, que eso lo traigo aquí, que yo soy así, yo soy muy social y entonces me gusta porque eso nace de aquí. Lo externo, que hay un conjunto entre todos nosotros como compañeros y eso me lleva a que tenga esa motivación, ¿no? Que me cause alegría de estar, que me cause la emoción de compartir. ¿Ah? Ya surge de una manera externa, ya surge de una manera interna y el ambiente se está dando para. Y entonces, así como buscamos esos factores causales, vayan pensando ustedes cuáles son los factores causales y los factores de finalidad que tienen.
Si les dejo tarea, ¿creen que la pueda hacer para la próxima semana? ¿Quién dice sí? Sí, yo sí. Ok. Yo creo que Sara también. Solamente va a ser escribir ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Solo es eso, buscar un factor de causalidad y un factor de finalidad, así como está la diapositiva, ¿no? Eso va a influir en mi comportamiento. Ujú. ¿Qué factores van a estar influyendo para que yo pueda tener esa causa y esa finalidad para lograr algo? ¿Qué está involucrado en o en dónde estoy involucrada yo? ¿Sí va? Les voy a mandar esa fotito aparte, ahorita, no, para que no escriba nada en el grupo de WhatsApp. Permítanme. Ok. Les voy a poner la foto para que no abran toda la presentación, ¿no? Y para que no se les complique tanto. Porque si no, va a decir, ¿qué diapositiva dijo? Y ni me voy a acordar. Ok, les anoto aquí, entonces, buscar. Bueno, de tarea es buscar los dos factores de causalidad y de finalidad. Escribirlos y mandarlos. ¿Vale? Ahí está. Entonces, sería esa la tareita, ¿no? No es difícil, no es difícil. Yo creo que es también para que nosotros veamos un poquito de motivación, hablando del tema, para que veamos cómo podemos también de manera emocional, psicológica y emocional, y de conducta, ¿no? En la parte en donde veamos qué nos mueve, ¿no? Porque al final, pues, esa motivación viene de movimiento, ¿no? Viene de lo que yo quiero lograr y de lo que yo anhelo alcanzar, ¿no? Tanto de causalidad como de finalidad. Entonces, le dejamos hasta aquí, me sirve de que ya mandamos la foto para darle secuencia a lo demás. Le vamos a dejar hasta aquí para que después veamos que habíamos checado esta pirámide en la otra clase, ¿se acuerdan? Ajá. Vamos a ver teoría de higiene y motivación, teoría de las necesidades de McClellan, modelo contingente de Bloom, teorías de liderazgo de 3D, conflictos, condiciones que predisponen el conflicto. Todavía nos falta de ver de la teoría de la motivación. Déjenme, les voy a dar una repasada. Sindicalismo, ok. Nos vamos a quedar en... Ay, me pasé. Nos vamos a quedar aquí, en el 6.3, ¿les parece? Para que la siguiente clase le demos secuencia y para que compartamos, les invito a que hagan su tareita. Si no la llegan a hacer, no les voy a dar opción, pero pues bueno, ya les estoy dando opción. Si no la llegan a hacer, al menos la piensan y ya en clase la compartimos. Ojalá que tengan mejor internet, mejor señal, mejor recepción, para que podamos como participar todos, ¿no? Entonces, pues, déjenme abrir ahí está. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Ok, bien, ya estamos ahí todos. Entonces, ya dejo de compartir y entonces les invito a que puedan revisar esa tareita de esa diapositiva. Espero que pues haya sido una buena clase, me refiero a con toda la información que se imparte. Repito lo que decía en la mañana, ¿no? Como es mucha teoría, es estar revisando y revisando, se dan cuenta, son muchas diapositivas, ¿no? Pero tampoco las quiero estar saturando de tanta diapositiva, entonces por eso me quedo pausada y conversamos y participamos y demás, ¿no? Bien. Gracias, chicas, les agradezco mucho su atención y su asistencia a su clase del día de hoy. Les agradezco mucho que tengan un excelente día, un excelente domingo, un excelente descanso. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Y pues estamos ahí al pendiente cualquier cosa y cualquier duda en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Les mando la liga Listo, a la muchas canal. gracias.
No, de que a ustedes. Les mando la liga al canal de YouTube, revísenla si tienen alguna duda y pues ahí estamos pendientes, ¿vale? Cuídense mucho. Bye, gracias. Hasta luego, Jessy. Hasta luego, Sara.